Vamos a comenzar en el versículo 25 y hay detrás de esto algunas señales, algunos milagros que viene haciendo el Señor Jesús. Y en el capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5.000, un milagro portentoso de nuestro Señor. Y llegamos al versículo 25, después de, como breve resumen, puedo decir que venimos de presenciar uno de los milagros más asombrosos, que revela en toda su magnitud, en toda la magnitud posible, que aquel que multiplicó los peces y los panes para alimentar a más de 20.000 personas, porque si bien ahí dice 5.000, Juan aclara que es sin contar las mujeres ni los niños, se calcula que son más de 20.000, algunos se aventuran a decir que son hasta 30.000 personas, pero bueno. No era otro el que hizo esto que Dios mismo encarnado. Nosotros lo podemos ver por nuestra iluminación que tenemos de parte del Espíritu Santo, pero ellos, los judíos que estaban presenciando esto en aquel tiempo, no lo veían. No lo podían ver, lo veían simplemente como un acto de caridad, un acto de algún profeta milagrero y nada más, incapaces de ver la gracia derramada por el Hijo de Dios, ese Cristo, ciegos totalmente a las credenciales divinas que seguían a Jesús hasta aquí. Él venía haciendo varios milagros, desde Caná, desde la sanación del hijo de un noble, desde el paralítico de Betesda, no sé si van recordando todo eso, y además de hacer la limpieza del templo, como solo alguien con la autoridad del Hijo de Dios podía hacerla, porque se metió a destruir todo un andamiaje ahí de corrupción que habían hecho los saduceos con la compra y venta de animales, con el cambio, las monedas que tenían que cambiar, porque ellos no aceptaban el dinero de las personas porque era inmundo para ellos, entonces tenían que cambiarla y los cambistas les robaban y etcétera. Todo eso venía siendo como señales Jesús, y los judíos seguían pidiendo más señales porque no creían en nada. Y pedían comida, pero no comida espiritual, pedían comida que saciara físicamente su necesidad puramente carnal. Entonces, dicho esto, como un resumen, vamos a entrar en el versículo 25 de Juan. Vamos a leer 25 y 26. Dice, y hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud encuentra finalmente a Jesús, que bueno, había hecho otro de sus milagros porque había venido sin sus discípulos caminando sobre el mar, desde Betsaida hasta Capernaum. Él estaba del lado oeste del mar de Galilea. Al norte del mar de Galilea se encuentra Capernaum del lado este y Betsaida del lado oeste, Capernaum, y del lado oeste, Betsaida. Hay unos 5 kilómetros más o menos por mar entre esas dos ciudades. Y los discípulos habían cruzado el mar desde Betsaida, era el último lugar donde habían estado, había Cristo hecho el milagro de la alimentación de los 5.000, y cruzó para Capernaum, pero solo, sin sus discípulos. Y los discípulos cruzaron en la barca y lo encontraron después caminando sobre el mar. Bueno, viene todo el relato ese. Entonces lo hallaron estos judíos y le decían, Jesús, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la multitud que lo encuentra, pero él no le responde a sus preguntas, ni le da ninguna explicación, sino que aprovecha el momento para confrontarlos directamente con sus motivos, que eran atrevidos, egoístas, superficiales y unos deseos bajos tenían. Me buscáis, le dice Jesús, no porque habéis visto las señales, es decir, las señales sobrenaturales que una presencia superior podía ejecutar, no cualquiera, y una comisión divina, sino porque comisteis el pan, le dice Jesús, y os hartasteis. Después de esto,
les habla de otro pan, así como a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 10, 4:10, que habla a la mujer samaritana. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él no le habla en este caso del agua, sino del pan a ellos. Y le dice, tratando de llevarlos al terreno espiritual, el cual ellos no podían ni siquiera imaginar, Jesús les dice: trabajad, en el versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Le está dando las credenciales de quién es Jesús a los judíos. Pero los judíos continuaban en su ceguera y ellos querían ser alimentados con el pan y llenar su barriga de pan, pero no otra cosa. No otra cosa. Jesús era mucho más que un rabí o un profeta, como ellos lo consideraban. Sin embargo, ellos fueron incapaces de asimilar todas estas señales y responden. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es como que hacían así sus manos y ya estaban preparados como para hacer cosas, como que Dios les pedía que hicieran cosas para agradarle a Él. Desde los 10 mandamientos que le dio Moisés, los judíos adoptaron una actitud ritualista y creyeron que cumpliendo con ciertas obras, con ciertas actitudes ritualistas, eran aceptados por Dios, cuando sabemos que nadie puede ser salvo o agradar a Dios por guardar perfectamente la ley, es imposible. Es decir, que todas esas costumbres rituales y el sinfín de reglas que habían impuesto además los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, no son más que una cortina de humo para tapar su incapacidad espiritual, para ver las cosas espirituales. Ellos no tenían esa capacidad espiritual, entonces querían hacer cosas como para ser vistos y tratar de ser aceptos a Dios por medio de esto. Y hoy este es un tema que también muchos de nosotros en estas religiones que vemos en nuestro país, la religión más multitudinaria que tenemos, cuánta gente sale con una fe que es verdadera para ellos, pero está mal enfocada. Ellos enfocan fe en ídolos, en estatuas, sacan a pasear procesiones de muchos miles de personas, en algunas ocasiones paseando muñecos de yeso y haciendo de eso su Dios. Hasta se agolpan ahí, se pelean por tocarlos, como para, si tocarlos generar alguna bendición para ellos, trajera a su vida alguna bendición, cuando simplemente es una absoluta muestra de paganismo. Ese tipo de religión no es más que una muestra de paganismo, pero superlativo. Y con eso niegan la deidad de Cristo, porque ellos ponen su fe en otra cosa, no solo en Cristo, además de Cristo en otra cosa, pero Cristo es único, no hay nada con qué compararlo, no hay ningún suplemento para Cristo. No hay que suplementarlo a Cristo. Cristo es Cristo, Cristo es Dios. La respuesta de Jesús a estos es directa y clara, aunque es inalcanzable para ellos, para su entendimiento. Versículo 29, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vuelve a decir que Él es un enviado de Dios, le vuelve a repetir a los judíos. Lo que deben hacer es sencillo, para nosotros es sencillo, para ellos no lo era. No requiere ningún esfuerzo sobrehumano, ¿o sí? ¿Qué les parece? Porque se trata simplemente de creer en Él como un enviado de Dios. Y eso realmente requiere un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué? Porque eso lo da Dios únicamente. Ellos no pueden creer. Sin embargo,
es imposible y tal vez hubiera sido más fácil que le dijera a Jesús, intenten replicar el milagro que hice yo, y ellos se la hubieran pasado tratando de replicar el milagro de Jesús, porque ellos en su mente, en su pensamiento, lo que tenían era obras y cosas materiales y visiones de todo lo que es terrenal. Jesús no entra en discusiones ni se baja a la altura de su pensamiento necio, sino que continúa en lo suyo. Versículo 30. Y acá viene un segundo punto, que sería: un corazón endurecido produce ceguera espiritual, que lo podíamos titular así. Y su ceguera espiritual ahora es reforzada por una actitud hasta casi prepotente, podríamos decir, y desubicada de parte de estos judíos orgullosos y arrogantes que responden. Le dijeron, versículo 30, le dijeron ellos entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Yo no sé ustedes, pero yo en la alimentación de esas 20.000 personas veo un milagro portentoso, tremendo milagro de parte de alguien que es mucho más que un simple hombre. Yo veo un milagro que Dios mismo hace. Si vamos a Éxodo capítulo 16, ahí podemos ver, voy a traer la otra Biblia porque es más fácil. En los versículos 2 y 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, cuando no, contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre y a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, y bueno, y sigue el relato. Dios le da el maná. Jesús está emulando el mismo milagro que hizo en aquella oportunidad con los judíos, nada más que ahora lo estaba haciendo en persona para todos ellos, y para que lo vieran a él haciendo eso, y él se cansó de decirle que era un enviado del Padre, era un enviado de Dios. Sin embargo, para muchos de ellos, hasta hoy no le ha resplandecido la luz de Cristo como Mesías. A ninguno de los judíos, y a muchos de nosotros tampoco. No hablo de nosotros los que estamos aquí. De manera que pregunta como si fueran tontos: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Yo tenía una tía que ya falleció muy de 98 años. Prácticamente me crió junto con mi madre. Ella me enseñó a jugar a la bolita, a la payana, todas esas cosas que jugábamos antes los chicos. Y en su lenguaje campechano ella diría: ¿pero estos son pavos o se hacen? Porque están viendo las señales, y a medida que avancemos en el relato vamos a ver que no son pavos ni se hacían, pero veían las señales, pero no la podían entender, no la podían creer, no la podían llevar a un plano espiritual. Para ellos no representaban nada, no representaban absolutamente nada, porque un muerto espiritual no puede ver las cosas de Dios. Un muerto espiritual no puede ver las cosas espirituales como nosotros antes de que Dios nos llamara a la salvación. Éramos iguales. A mí me da bronca, me da una rabia esto de que los judíos pidan señales cuando en sus propias narices son partícipes de señales milagrosas por parte de Dios y no las entienden. Y piden más señales, y encima tienen la caradurez de decir: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Y qué no estuvieron comiendo del pan que multiplicó Jesús? ¿No eran más de 20.000 personas con 5 panes y 2 peces que fueron alimentados? Y continúan después como sacando chapa, y llegan más allá todavía en el menosprecio de la persona de nuestro Señor, comparándolo y poniéndolo por debajo inclusive de la figura de Moisés. Y dicen, versículo 31,
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sin embargo, estos no dicen la verdad, ya que el maná no se los dio Moisés. Ya lo leímos, el maná se lo dio Dios. El maná fue dado por el mismo Señor Jesucristo en aquel tiempo a sus padres. Pero Él no se reveló, y en este tiempo sí lo estaba haciendo, revelado totalmente como alguien enviado por el Padre, alguien que era algo más que un profeta, era algo más que un simple milagrero. Y luego todos, no algunos, sino todos los judíos murmuraron contra Moisés y Aarón, recién lo leímos, no lo vamos a volver a leer, pero además Dios, lo que sí vamos a leer es esto, porque es interesante. En el versículo 8 del capítulo 16 de Éxodo, dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. O sea, no solo les dio el maná, sino también les dio carne para comer a la tarde. El maná lo tenían de mañana y la carne la tenían a la tarde. ¿Qué tal? Y ellos se quejaban y ojalá hubiéramos muerto antes de que tú nos sacaras de Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Para matarnos de hambre en el desierto. Así eran ellos y así éramos nosotros también. Yo por lo menos me identifico mucho con esto. Pero el Señor sigue imperturbable llevándolos hasta su objetivo. Y Juan relata en el 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, hablando de su persona. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién está hablando? El plano espiritual es algo imposible de ver, como nos relata Pablo en 1 Corintios 2:14. Allí dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Un muerto espiritual no puede nada, no puede ver. Entonces, de manera que ellos simplemente no entendían absolutamente lo que Jesús les decía, por lo que ellos seguían asociando el pan con lo que habían experimentado en aquella alimentación milagrosa. Cuando se saciaron de pan y pescado al lado del mar, como habíamos dicho. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, siguiendo con su tesitura y con su testarudez de querer comer pan físico. La mujer samaritana, volviendo al paralelo, le dijo, Señor, dame siempre esta agua, así no tengo que volver a sacarla, etcétera, etcétera. Estos querían seguir siendo alimentados perpetuamente de pan y la mujer samaritana perpetuamente de agua de parte de Jesús, pero no espiritualmente, sino físicamente. Por lo que Jesús reafirma su punto para que no tengan duda de con quién están hablando. Desde el versículo 35 vamos a leer hasta el versículo 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, vuelve a repetir el Señor, con otras palabras, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una particularidad que solo Juan tiene en su evangelio. Juan no usa la palabra fe.
Juan usa la palabra creer. En todo el Evangelio de Juan, ustedes lo pueden corroborar con una concordancia, no existe la palabra fe, no utiliza en ningún lugar la palabra fe, Juan, sino creer, porque Juan no se refiere a lo que Dios nos da, lo que Dios le da al hombre, sino lo que el hombre debe hacer para con Dios. Hay dos condiciones que nosotros debemos considerar y dos cosas que tenemos que hacer según Juan Calvino. Juan Calvino decía, debemos conocer a Dios y debemos conocernos a nosotros mismos respecto de Dios. Esas son las dos cosas principales que un hombre debe meditar siempre en su vida. Y el creer es lo que trata Juan, o sea, la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios. Eso es lo que trata Juan en su evangelio. No habla de la fe que es dada por Dios al hombre, sino de lo que el hombre le debe a Dios, que es el creer. Y si hay una manera más directa, clara y explícita de revelarse que como el Hijo de Dios, el Mesías y Dios mismo, si la hubiera, francamente, yo no la conozco después de leer estos versículos, estos 5 versículos. Yo no la conozco, hermano, no sé ustedes, pero Jesús entonces hace una extensa exposición de su verdad de los versículos 35 al 39. En el versículo 40, cambiando algunas palabras de todo lo que el Padre me diere no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero, lo que cambia a él es todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Pero repite lo mismo, repite cuál es la voluntad del Padre, el que me envió. Salvar, esa es la voluntad del Padre. Hay tres cosas que Jesús nos deja claro acá. La primera, todo el que viene a Jesús viene porque es elegido por el Padre para salvación, y vendrán a Él y no serán rechazados por Jesús. La segunda cosa que nos enseña es que Jesús es el Hijo de Dios, sin lugar a dudas, el que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. La tercera cosa que les está diciendo y nos está diciendo en este tiempo a nosotros mismos, que la voluntad del Padre es dar vida eterna, resucitar, en la figura de resucitar a todos aquellos que vienen a Jesús. Luego en el versículo 40 les plantea nuevamente lo mismo, una realidad que ya les presentó en el versículo 29, donde dice respondiéndole Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, porque ellos le preguntaban en ese momento, ¿cuál es la obra que debemos hacer? La obra que deben hacer es creer, nada más, creer. Ellos tienen que creer en Jesús como el Hijo de Dios para ser salvo y alcanzar así la promesa de la vida eterna, no hay otra cosa. La voluntad buena y perfecta de Dios es para salvación. Más allá de que ellos rechacen a Jesús, el Padre hará una obra que la tiene planificada desde antes de la fundación del mundo y no será frustrada por ninguna actitud de incredulidad. Él va a salvar a sus elegidos y Él antes le va a demostrar una cosa, que su condición totalmente depravada, esto es, imposibilitados para creer y entender y aceptar las verdades que Jesús les está mostrando, es lo que les impide creer. Ellos están en una posición, en una situación tremenda, terrible. El hombre caído está en esa posición muy tremenda, que es la imposibilidad de ejercer fe en Dios. En el arca estábamos hablando anoche al respecto de esto, por una pregunta que Gabriel no entendía, Gabriel Chejolán, dice, pero yo no entiendo cómo el hombre puede entender las cosas del espíritu del hombre y no puede entender las cosas del espíritu de Dios. ¿No es que el hombre está espiritualmente muerto? Y bueno, le estuve explicando el tema, haciéndole la analogía con una vela. Una vela es una vela, pero tiene que cumplir la función de una vela. Y para cumplir la función de una vela tiene que tener ciertas características, tiene que tener el cuerpo de cera, dentro del cuerpo de cera
un pabilo y ese pabilo tiene que ser encendido. Y el hombre es lo mismo, es una vela, pero es una vela que no está encendida, no cumple la función para la cual Dios lo creó. El Espíritu Santo, cuando viene en forma de llama a la vela, la prende, la enciende y la vela ilumina y cumple su función. Y el hombre, cuando recibe la nueva vida de parte de Dios, es como ese fósforo que enciende la vela. Cumple con su función, ¿por qué? Porque es una nueva creación que se le inyecta algo que el hombre no tenía. No es que se le modifica, como nos enseñaba el pastor, a la vieja naturaleza se la maquilla y se le da una nueva vida, se le enseña a santificarse. No se puede eso. Entonces hay que hacerlo nuevo. A la vela hay que encenderla. Es como una linterna sin pila. Una linterna sin pila no deja de ser una linterna, pero no sirve, no cumple la función para la cual está creada si no se le pone las pilas. Y no es que la pila tenga luz. La pila tiene algo que nosotros no entendemos qué es. Yo sí, porque soy electricista, pero la mayoría de la gente sabe que le tiene que poner pila, pero no sabe la función que cumple. Y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta de la función que cumple en la regeneración, todo lo que Dios hace en nosotros, que nos implanta una nueva vida, un nuevo hombre que ha de empezar a crecer espiritualmente, a crecer en santificación, a crecer en el conocimiento de Dios, para poder ir siendo lo que Dios quiere que seamos, la imagen de Cristo. Pero para esto tenemos muchas contras. Tenemos muchas contras, que es nuestra vieja naturaleza que nos tira para atrás. En el caso de los judíos y en el caso de todos nosotros, antes de recibir la salvación por parte de Dios, éramos de la misma manera, éramos una vela apagada. Nos veían y éramos nosotros una vela, pero éramos nada más que un adorno, no servíamos para otra cosa. Y la vela no es para adornar solamente, la vela es para alumbrar. Una linterna no es para hacer una linterna, por más linda que sea, si no sirve para alumbrar, no sirve para nada. Y el hombre, desgraciadamente, sin Cristo no es nada. No es nada. Y yo no puedo ver las verdades espirituales, no puedo ver las verdades espirituales si no recibo esa nueva naturaleza. Por eso Jesús en el capítulo 3 de Juan, hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Este tema lo voy a desarrollar ya después, el domingo. Tienes que nacer de nuevo, necesitas palingenesía, necesitas nacer de nuevo, necesitas una nueva vida. La reacción de los judíos no fue distinta a la reacción histórica que mostraron entonces sus padres, sus antepasados en el desierto. ¿Por qué? Porque inmediatamente de esto empezaron a murmurar nuevamente, insolentes contra Jesús, y mostraron así la dureza de sus corazones no regenerados. Conclusión. Hermanos, podemos apreciar muy claro en este relato que las personas no han cambiado absolutamente en nada. Por lo menos para mejor. Sino que cambiamos para peor. En este aspecto hemos subido, yo creo, varios escalones en lo que es la idolatría inclusive. Somos mucho más idólatras que en ese tiempo, porque hoy los medios que nos bombardean son tantos, y hay tanto pecado en todo lo que nos llega, que somos idólatras muchas veces inconscientes. Muchas veces somos idólatras inconscientes, muchas veces nos desviamos, nos vamos lejos de lo que Dios quiere para nuestra vida sin quererlo, sin advertirlo, pero lo hacemos. No somos muy diferentes a aquellos judíos. Sin embargo, el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo no ha menguado un ápice, sino por el contrario, debido a este aumento de la pecaminosidad en el mundo actual, la obra de la cruz se hace mucho más gloriosa hoy que entonces. Y como en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, le vuelvo a recordar esto, la necesidad del pecador hoy sigue siendo mirar al crucificado. Mirar al crucificado que fue levantado como levantó la serpiente Moisés en el desierto. Basta con mirar con los ojos de la fe para que todo aquel que ha recibido la luz del Evangelio y el llamado interno de Dios por la persona del Espíritu Santo
pueda ser salvo, solo por gracia, por medio de la fe. Repito el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que hay que creer, hermanos, nada más. Eso es lo que nos trae la salvación y la vida eterna.